mano que toda alegría te vuelva a la espalda. La cara te dice espérame, el tiempo pasará. Diego Verdaguer, el ídolo que escondía una vida partida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Aquí estamos de nuevo para traerles una historia de esas que empiezan con canciones que muchos hemos cantado, pero que por dentro traen infancia, lucha, amores, tropiezos, familia, fama y un final que sí pegó duro. Puedo ver el tren partir. Hoy vamos a platicar de Diego Verdaguer, desde aquel niño en Buenos Aires que soñaba con cantar, hasta el artista que conquistó México, encontró el amor con Amanda Miguel, levantó éxitos enormes, enfrentó fracasos, problemas familiares y golpes de vida que no salían en los escenarios. Su vida siempre estuvo entre la espada y la pared, debido a la difícil relación de su esposa Amanda Miguel con la hija de su primer matrimonio, Jimena Bocadoro. Cuando Diego Verdaguer falleció, se soltaron fuertes declaraciones y de eso y más te vamos a platicar el día de hoy. Así que suscríbete al canal porque esta historia viene con música, corazón y uno que otro trancazo de esos que te dejan pensando. Cuando hablamos de Diego Verdaguer, rápido viene a nuestra mente canciones inolvidables como Volveré o La Ladrona, pero también es imposible pensar en Diego Verdaguer sin pensar en Amanda Miguel. Mi esposo ahora es más que fiel. ¿Ahora? La relación de Diego y Amanda Miguel estaba muy distante de ser la que todo el mundo creíamos, ya que entre ellos habían conflictos constantes, momentos de alta tensión, sobre todo por las constantes infidelidades de Diego Verdaguer. Digo, yo tengo una vida, me miré al espejo y dije, a ver, chaval, estás enamorando, cálmate. Es que, amigos, la relación de ellos duró muchos años, es verdad, pero era algo así como la relación de Vicente Fernández con Cuquita Barca. Y retomando las palabras de Cuquita Barca, ella decía que Vicente Fernández era su esposo de las puertas de su rancho para adentro. Y bueno, algo así parecido sucedía con Amanda Miguel, ya que durante su romance, él confesó haber vivido una relación con Salma Hayek. Un recuerdo hermoso, una belleza latente, una gran determinación. Sí, amigos, la mismísima que viste y calza, y también decía abiertamente y alegadamente que estaba enamorado de Galilea Montijo, y según relató la propia Amanda Miguel, Diego constantemente llegaba a su casa oliendo a perfume barato y leña de otro hogar. Ahora aprendió la lección. A ver, vamos por partes. Y miren, amigos, no es que uno quiera andar de chismoso, pero Diego tenía sus amigotes, entre ellos el mismísimo Joan Sebastián. O sea, ni más ni menos. Según dicen las malas lenguas, Joan Sebastián enamoraba hasta la escoba y era un mujeriego empedernido y por mucho tiempo fue un gran amigo de Diego Verdaguer. Lo curioso aquí es que los dos amigos anduvieron haciéndole la lucha con Salma Hayek. Un beso. ¿De lengüita? No, eres un canalla. Joan Sebastián hasta le regaló un caballo y Diego Verdaguer le regalaba unas canciones, pero amigos, uno que sí se anduvo merendando a Salma Hayek fue Julio César Chávez, quien según las malas lenguas le regaló la operación de las boobies. Total que, como dice el dicho, entre compadres te veas. La ganona ahí fue Salma Hayek, porque imagínense, caballo, canciones y hasta boobies. ¿Todavía tienes el caballo que te regaló Joan Sebastián? Sí. ¿Dónde lo tienes? ¿En mi rancho? Al final nadie sabe para quién trabaja, porque ya con los melones hechos se casó con un millonario. Please, Jesus, give. Pero amigos, esto es solo para que vayamos agarrando la onda de cómo andaba Diego Verdaguer en la movida. No crean que era el cantante romántico, el eterno enamorado de Amanda Miguel. No, señores, Amanda Miguel era la ladrona, sí, del corazón, pero no del cuerpo. Ese no, ese seguía libre por el mundo. En una ocasión llegó oliendo a perfume de mujer y Amanda Miguel estaba cocinando una salsa de tomate con una cazuela de barro cuando sintió aquel olor a mujer cariñosa y que va y que se la avienta encima. Sí, camaradas, no solamente a usted le pasa. ¿A poco creen que los famosos no sufren de celos? Pues resulta que Diego se quedó con su camisa toda manchada de salsa, con cara de asustado diciendo, ¿qué onda, Amanda? ¿Qué te pasa? Ella le contestó, no, ¿qué te pasa a vos? La neta es que las mujeres tienen un sexto sentido. El pobre Diego pensó que ya se había bañado y cambiado de ropa y que Amanda no lo iba a cachar, pero Amanda, con solo oler una milésima parte del perfume, ya sabía que era perfume de mujer buchona, igualita a la Sol León. Pero vean, amigos, dice mi tía Chuchis, perro que aprende a comer huevo, ni aunque le quemen el hocico.
Pero muchos pensaríamos entonces que Diego y Amanda Miguel peleaban únicamente por las amantes y las mujeres que olían bonito. No, no era su único pleito. También peleaban mucho por causa de Jimena, su hija primogénita, ya que entre Amanda Miguel y Jimena existían diferencias notables, en las cuales la convivencia se hacía prácticamente imposible. Jimena fue fruto del primer matrimonio de Diego, un matrimonio que empezó cuando él todavía no era el gran cantante que llegó a ser. Se casó siendo muy joven, casi un adolescente, con una muchacha muy joven. Cuando Jimena nació, Diego no tenía una buena posición económica. Ya era cantante, sí, pero no tenía un contrato millonario ni ningún respaldo económico, por lo que tuvo que salir a trabajar de lo que fuese, de albañil, de repartidor de volantes, de repartidor de pizza, lo que fuera. La cosa era llevar un plato de comida a la mesa. Toda la verdad. Según contó el propio Diego, todo se complicó cuando su joven esposa empezó a tener problemas de salud mental. Según dijo Diego, ella se deprimía, se quejaba de todo y la relación se empezó a poner muy difícil, por lo que terminaron separándose, y debido a que la salud mental de la mamá de Jimena no estaba bien, él se llevó a Jimena a vivir con él y sus papás. ¿Y se acuerdan de la canción Nena? Que decía, nena, yo te amo, Jimena. Bueno, pues esta fue escrita precisamente para ella, porque Diego la crió como padre soltero. Pues bueno amigos, para no hacerles el cuento tan largo, con el tiempo Diego conoció a Amanda Miguel, a quien conoció un día que iba manejando su auto rumbo a casa de sus padres. Pues resulta que vio pasar a 3 muchachas por la carretera y la siguió porque le llamaron la atención. Ya saben que era llorón el niño y le movían la cuna. Lo curioso es que la chica que le llamó la atención no era Amanda, sino la hermana de ella. Las 3 muchachas que él vio eran Amanda, su hermana y una prima de ellas, y iban a comer a un restaurante que estaba por ahí cerca. Cuando lo vieron, lo reconocieron porque Diego ya salía en la televisión, ya era medio famosillo. Total que les dijo que iba a casa de sus padres a una comida, pero que si lo esperaban, para el postre él llegaría, y así fue. Diego fue, comió en casa de sus padres y se regresó a donde estaban las chavalonas. Total, que la que le gustó, la hermana de Amanda, no lo peló mucho, pero con quien sí congenió mejor fue con Amanda, ya que ella también estudiaba piano y canto, y eso hizo que tuvieran cosas en común. Se quedaron platicando toda la tarde e hicieron clic. Cuando Amanda llegó a la vida de Diego, obviamente ya estaba Jimena. Vivían los 3, Amanda, Jimena y Diego Verdaguer. Pero ahí fue donde la puerca empezó a torcer el rabo. A Jimena no le hacía ninguna gracia tener que compartir a su papá con la nueva mujer. Y según dicen, a Amanda el papel de madrastra tampoco le caía nada bien. Amanda era joven, apenas tenía unos 18 años. Jimena, por su parte, era una niña de apenas 5 años. Esos conflictos con el tiempo irían escalando hasta el punto en que la convivencia se volvió prácticamente imposible. Y aquí la pregunta es, ¿quién creen ustedes que debería actuar con madurez? Por un lado estaba Amanda, que era una joven que no estaba acostumbrada a lidiar con niños. Y por el otro lado estaba una niña que había tenido su papá para ella solita y que ahora tenía que compartirlo. Pues bueno amigos, el tiempo pasó. Diego y Amanda se mudaron a México, mientras Jimena se regresó a vivir con su mamá. Se quedó un tiempo con ella, hasta que su madre se casó y rehizo su vida. Fue entonces cuando a los 12 años Jimena regresó a vivir con Diego y Amanda. Mientras tanto, Diego y Amanda, los dos crecían como artistas. Jimena se fue convirtiendo en una señorita, pero la relación entre ella y Amanda no mejoró. Diego vivía entre la espada y la pared, lidiando con los problemas entre Amanda y Jimena, haciéndola de referí. Por un lado estaba la mujer que él amaba, la ladrona de su corazón, y por el otro, su nena, su querida Jimena. No te cuida. Aquí les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y aquí viene algo que quizás muchos no lo saben. Diego y Amanda Miguel decidieron mandar a Jimena a estudiar al extranjero, a Suiza. Apenas tenía 15 años y fue enviada a un internado, pensando en su educación, sí, pero también en alejarla un poco de Amanda y de los conflictos familiares. En 1983 nació Ana Victoria, la única hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Por su parte, Jimena seguía en el internado en Suiza y solamente venía de visita a casa de su padre. Después, al graduarse de la preparatoria en Suiza, se fue a estudiar a Estados Unidos y se graduó con una licenciatura en arte. Total que Jimena hizo su vida en Estados Unidos, allá se casó, tuvo su familia y vive en Miami. Pero amigos,
parecía que las aguas se habían calmado, porque Jimena vive bien en Estados Unidos, mientras Diego Verdaguer y Amanda Miguel seguían con su estira y afloja. Porque eso sí, amigos, la canción Él me mintió no era un cuento. Según dijo Amanda, esa canción estaba dedicada con nombre y apellido y era precisamente para Diego Verdaguer. Pero todavía quedaba el conflicto más fuerte, la acusación más delicada, algo que tenía que ver con la muerte de Diego Verdaguer. Y aquí yo sé que vamos a entrar en polémica, pero amigos, yo mismo dentro de mi familia he vivido estos tipos de conflictos con la vacuna, que si te inyectan un chip, que si esto, que si el otro. Yo siempre digo, si fuese cierto, les pondría a todos un chip de trabajo, porque todavía sigo viendo un montón de gente que se levanta tarde. Amigos, ¿qué les parece si hacemos la vacuna contra la pereza? Cuando se vino la pandemia salía mucha gente a decir que era un plan para controlar a la población, que si era un chip que te querían poner y tantas cosas más. Entre ellos estaba Pati Navidad, quien después se dijo que tenía un tumor en el cerebro, pero no era la única. También estaban Amanda Miguel y el mismo Diego Verdaguer entre los famosos que decían que no se vacunarían. Yo les voy a hablar claro y pelado. Yo creo en Dios, pero también creo en la ciencia. Sé que Dios usa a los científicos porque Él es el padre de toda la ciencia. Yo me puse todas las vacunas, tengo las 4 dosis. Y a mis hijos les he puesto todas, la del sarampión, poliomielitis, etcétera, etcétera. Pero cada ser humano es libre de creer lo que quiera. Y así como yo mismo, dentro de mi familia tengo conflictos por creer o no creer, también ellos los tuvieron, porque ahí fue donde la puerca torció el rabo. Jimena era pro vacuna, es decir, ella andaba detrás de Diego diciéndole, vacúnate papi, protégete, cuídate, no andes saliendo mucho, guárdate. Y por el otro lado estaba Amanda, quien decía que esa vacuna era para controlar a la población, para meternos un chip y quién sabe qué tantas cosas más. Y bueno, volvemos a lo mismo, los polos opuestos. Como siempre volvió el tema de la hija contra la madrastra. En medio otra vez Diego, pero esta vez el asunto era más delicado, porque estamos hablando de una pandemia que ataca a la población mundial. Total, que Diego, quizás creyendo que eran mentiras lo de la pandemia, se fue a Argentina. Andaba haciendo cosas por ahí y por allá, muy quitadito de la pena. Y ojo, porque no es lo mismo que te enfermes a los 20 o 30 años a que te enfermes a los 70. A esa edad el cuerpo ya no aguanta un estirón muy duro. Entonces uno debe de cuidarse más. Y ahí vino lo más gacho. Diego enfermó. Y dime tú, ¿qué hubieras dicho si tú venías advirtiendo sobre esto a tu padre y resulta que, a lo mejor por escuchar otras voces, no hizo caso? Lo peor de esto es que las voces de las que estoy hablando no eran lejanas ni desconocidas, sino voces cercanas. Porque vean amigos, cuando ocurrió lo de la muerte de Diego Verdaguer, en unas declaraciones que se recogieron por la televisión argentina, Jimena rápido hizo alusión a que su papá habría fallecido por culpa de Amanda, ya que ella no había dejado que se vacunara. Eres el motivo de que sea feliz. Rápidamente salió su otra hija, Ana Victoria. Salió a desmentir eso, diciendo que su papá sí tenía las vacunas puestas, ya que de no ser así, no se le habría permitido regresar a Estados Unidos. Pero amigos, una cosa sí quedó muy clara. Durante la pandemia, a Diego Verdaguer se le vio de arriba para abajo, muy activo, haciendo muchas actividades y publicando en redes sociales que andaba por aquí y por allá. Y aquí les pregunto yo, ¿creen ustedes que la muerte de Diego pudo haberse evitado con otra manera de pensar? Porque vean amigos, Diego Verdaguer, aunque llegó a ser muy exitoso en la música y económicamente, la verdad es que no tuvo mucha educación académica. Y los invito a que conozcamos un poquito más sobre Diego Verdaguer para entender sus orígenes humildes. Porque Diego Verdaguer fue el niño que nació sin lujos, pero con la música en la sangre. Diego Verdaguer nació el 26 de abril del año 1951 en Buenos Aires, Argentina. Su verdadero nombre no era Diego, sino Miguel Atilio Herminio Bocadoro Hernández, aunque con el tiempo el mundo lo conocería con su nombre artístico de Diego Verdaguer. Porque en esa época mi padre continuó con las tradiciones que eran de aquella época. En mi caso me pusieron el nombre de mi padre, Miguel, el de Atilio fue mi padrino y Herminio fue mi abuelo. ¿Verdad? De niño no vivió entre lujos ni comodidades. Su familia pasaba por rachas. A veces había dinero para comer en restaurantes y moverse en taxi, pero otras veces tocaba viajar en colectivo, en tren y conformarse con café con leche y pan, que ya era mucho. Así era la cosa amigos, unos días arriba y otros días contando las monedas. Su papá era don Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer,
y su mamá doña Elda María Hernández. En casa también estaban sus 2 hermanos y no había muchos lujos, eso sí, pero Diego no hablaba de su infancia con tristeza, al contrario, la recordaba con cariño porque decía que nunca le faltó amor de sus padres. Mi papá era un buscavida, a veces tenía dinero, íbamos a comer a restaurantes muy lindos y andábamos en taxi. Y otras veces no tenía y andábamos en colectivo, en tren y tomábamos café con leche con pan, ¿verdad? Pero siempre... Pero como les venía diciendo, vivían de manera sencilla, tan sencilla que su mamá lo bañaba en la cocina usando agua calentada con leña, porque no tenían agua caliente como en una casa acomodada. Pero para Diego, aquello no era tragedia, era su mundo. Y mientras hubiera cariño, él se sentía feliz. Yo estaba en la gloria, tenía el amor de mi madre, de mi padre, estaba feliz. Fui un niño muy feliz, muy feliz, lleno de amor. ¿Y tus 2 hermanos? Y mi hermano también. ¿No tienes 2 hermanos? Sí, tengo 2, un hermano y una hermana. Desde niño caminó mucho por Buenos Aires. Se movía solo en tranvía desde los 8 años y estudió en escuelas públicas. Más adelante fue a la secundaria en la zona del Barrio Norte y siempre habló con gratitud de esa educación que recibió. La música le empezó a hacer cosquillas desde muy chico. Le gustaba cantar, escuchaba tangos, canciones de José Alfredo Jiménez y música en español, porque eso era lo que le salía del alma. Ya desde los 14 años empezó a darse cuenta de que lo suyo no era cualquier gusto, era una vocación. Y miren amigos, antes de ser famoso, antes de los escenarios, antes de Amanda Miguel y antes de que México lo adoptara como suyo, Diego fue un chamaco de barrio, con carencias, escuela pública, familia complicada y un sueño que empezaba a sonar bajito, pero era bien terco. Entonces Diego fue el pibe inquieto que se fue derechito tras la fama. Y déjenme contarles amigos, antes de que el mundo lo conociera como Diego Verdaguer, aquel pibe argentino todavía era Miguel Atilio, un chamaco inquieto, soñador y terco, de esos que traen la música metida en la cabeza, aunque todavía no sabía ni por dónde le iba a llegar la oportunidad. Cantar con mis vecinos y luego le pedí a un grupo que me acompañara para una prueba y luego hice un dúo con otro señor y grabamos para una compañía discográfica. Su primera puerta grande se abrió cuando conoció al cantante Larry Moreno. Diego tendría unos 14 años, iba todavía en esa edad donde los jóvenes andan entre la escuela, los sueños y las ganas de comerse el mundo. Larry Moreno lo invitó a formar un dueto llamado Reno y Rino, y con ese proyecto grabaron 6 canciones para la CBS. Ahí fue como quien dice donde empezó a foguearse de verdad. Ya no era solo cantar por gusto, ya era entrarle al estudio, a aprender cómo se grababa, cómo se manejaban los tiempos y cómo la industria podría abrirte la puerta, pero también cerrarla si no dabas el ancho. Después de ese primer jalón, Miguel quiso caminar solo y ahí apareció el nombre artístico con el que se quedaría para siempre, Diego Verdaguer. Verdaguer no le salió de la nada, venía del apellido de su papá, Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer. Lo de Diego fue el nombre artístico que adoptó para presentarse como solista, más corto, más recordable y con más filo para los escenarios. A los 17 años grabó su primer sencillo como solista, Lejos del Amor, bajo el sello RCA Víctor. La canción fue producida y compuesta por Larry Moreno, el mismo que lo había acercado al dueto. Los arreglos estuvieron a cargo de Jorge López Ruiz, un músico argentino de mucho colmillo, que ya había trabajado en éxitos de Sandro de América y también hizo arreglos para figuras como Leonardo Fabio y Piero. Y miren amigos, eso ya era otra liga. Pasar de ser un pibe con ganas de tener una disquera detrás no era cualquier cosa. RCA Víctor no era una tiendita de discos de la esquina, era una compañía seria. Y para un muchacho de 17 años aquello era como subirse a un tren sin saber si iba al éxito directo o al susto. Luego vino otro empujón importante, su participación en el Festival Buenos Aires de la Canción en el Estadio Luna Park, donde interpretó Yo, solamente yo, junto al cantante español Diango. Esa canción terminó abriéndole más camino y todavía formó parte de la recopilación del programa Sótano Beat, que vendió más de 500,000 de discos en Argentina. Había un programa juvenil en donde cantaba prácticamente todos los días, iba de 7 a 8 de la noche o de 6 o 7 de la tarde, se llamaba Sótano Beat. Y bueno, fue muy linda esa época. Pero yo me acuerdo que siempre andaba con mi papá y estaban enloquecidos. Después llegó la televisión y ahí sí la cosa empezó a ponerse sabrosa. El Canal 13 lo contrató como artista exclusivo y Diego entró a Sótano Beats, uno de los programas juveniles más populares de Argentina. Un
canal de televisión, Canal 13 de la Argentina, tenía un contrato de exclusividad, tenía un buen sueldo y empecé a trabajar en algunos shows que me llevaban a cantar 2 o 3 canciones. Iba con mi director musical, la maleta de los arreglos, las orquestas. Cantaba prácticamente todos los días y cuando alguien aparece a diario en la televisión, la gente tarde o temprano empieza a decir, oye, ese muchacho canta bonito. Su papá lo acompañaba en esos primeros pasos, viendo cómo aquel sueño de muchacho empezaba a agarrar forma. Diego comenzó a pegar una canción tras otra y su nombre empezó a sonar fuerte en Argentina. Y aquí fue cuando México le guiñó el ojo, pero la vida le cobró factura. Y cuando parecía que todo iba viento en popa, amigos, la vida le metió un frenón de esos que hasta rechinan. Después de grabar y aparecer en la televisión argentina, Diego ya vivía de la música. Canal 13 lo había contratado en exclusividad. Viajaba a shows y parecía que el muchacho ya la había armado. En 1970 le llegó su primer viaje a México y no llegó a cualquier cosa. Venía representando a Argentina en el Festival de la Canción Latina, donde también estaba José José representando a México con El Triste. Y miren nomás el tamaño del escenario. Diego era un muchacho joven, todavía agarrando vuelo, y de pronto tenía enfrente a José José soltando una de las interpretaciones más recordadas de la música latina. El Triste fue una maravilla. Qué voz de José, ¿no? Divino. Fue la final. Ahí yo me paré a mirarlo porque me acuerdo de su yabó, de todo. Qué lástima. Me da una pena, José. Me da pena. También andaba por ahí Palito Ortega, que en ese tiempo era una figura grandísima. O sea, Diego cayó en México y lo primero que vio no fue cualquier fiestecita de colonia. Vio un escaparate de artistas de peso, televisión, público y prensa y una ciudad que parecía estarle diciendo, aquí se viene a jugar en serio. A Diego lo hospedaron en el Hotel Prado frente a la Alameda Central, con vista al corazón de la Ciudad de México, y para un muchacho de 18 años aquello debió sentirse enorme, como si de repente la vida lo hubiera subido en el barrio directo al aparador. Cantó en la Alameda Central, caminó entre teatros, conoció el movimiento en el centro y vio cómo México trataba a sus artistas. No salió coronado como el rey de la noche, porque esa noche el recuerdo grande se lo llevó José José con El Triste, aunque no ganó, pero Diego sí se fue con algo más importante, la espinita clavada de volver. Después regresó a Argentina y la vida le dio una vuelta rapidito. Estando todavía muy joven se casó, trató de formar una familia y poco tiempo después nació Jimena, su primera hija. Ella, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, pero lamentablemente fue muy complicada nuestra vida en común. Su esposa estudiaba Derecho, así que gran parte del peso económico caía sobre Diego, y justo cuando tenía más responsabilidades encima, vino el trancazo. Se acabó el contrato de televisión, la disquera tampoco quiso renovarle, y el dinero empezó a escasear. Ahí se apagó el brillo bonito y empezó la realidad rasposa. Vivimos una etapa un poco difícil porque yo me quedé sin dinero realmente. Se acabó mi contrato con Canal 13, se acabó mi contrato con la discográfica, no me lo renovaron. Entonces, quien era mi representante me dijo, bueno, pues aquí tienes un lugar para... Diego agarró lo que tuviera a mano, repartió volantes, vendió en la calle y trabajó en la construcción, haciendo mezcla, pegando ladrillos y dándole duro, porque cuando la necesidad se sienta en la mesa, el orgullo ni pío dice. Pegar ladrillos. Sí, cómo no, mi papá me había enseñado. Ajá. Yo sabía pegar ladrillos, hacer pastones, de todo. Y entonces tenía un primo que era arquitecto y le fui a pedir trabajo a él y me dijo, ¿te puedo recomendar en una agencia? Le digo, no, yo no quiero un trabajo fijo. Pero la casa ya venía cargada de tensión. No era solo la falta de dinero, también había tristeza, desgaste y una relación que poco a poco se fue rompiendo. Diego se sintió rebasado, no supo cómo rescatar aquello y terminó separándose. De ánimo. Era una chica que de repente no estaba feliz, se deprimía mucho. Entonces yo no tenía la capacidad de resolverlo. No tenía la capacidad. Yo le daba... Jimena quedó muy pequeña en medio de todo el conflicto familiar. Aún así, Diego intentó estar presente. La niña vivió con él y con sus papás, luego con su mamá y años después volvería a vivir con Diego. Ese fue uno de los primeros golpes fuertes. Un día estaba cantando en la televisión y al otro día tenía las manos llenas de cemento, levantando paredes mientras su propia vida también se le venía abajo. ¿Qué edad tenía Jimena cuando te separas de su mamá? 1 año más o menos. O sea, Jimena nunca los vio juntos. ¿O no? No, sí nos vio juntos, pero no, conviviendo no creo. Y ahora, ¿ha sido un padre presente? Sí. Pero hubo una canción que lo sacó del hoyo y lo trajo de regreso a vivir a México.
Después de tocar fondo, Diego poco a poco empezó a levantarse otra vez. Y miren amigos, ahí fue donde apareció algo que muchas veces salva carreras, la terquedad. Porque después de andar repartiendo volantes, trabajando en construcción y viendo cómo su matrimonio se desmoronaba, el argentino no soltó la música, seguía convencido de que había nacido para cantar, aunque la vida le estuviera como dando puros trancazos. Con el tiempo volvió a firmar otra vez con otra compañía discográfica y otra vez empezó a grabar canciones. Y ahí fue donde las cosas comenzaron a cambiarle de nuevo. Compañía discográfica, empecé a grabar y ahí vinieron los primeros éxitos. Obviamente un poquito antes me separé de la mamá de mi hija y nuevamente empezó. ¿Pero por qué te separaste? Me separé porque... ¿Porque había falta de dinero o qué? No. Digo, ¿por qué no? En Argentina empezó a pegar fuerte otra vez, los escenarios regresaron, el público también, y Diego empezó a sentir que aquel sueño que parecía caído todavía respiraba. Pero el verdadero empujón llegó en 1975, cuando grabó su éxito Volveré, y miren nomás qué ironía tan sabrosa, porque esa canción terminó haciéndole justamente eso, devolverlo a la vida artística. Siempre. Y me estaba yendo muy bien, trabajaba muy bien, y empiezo a recibir llamadas de un agente, y de otro agente, y de otro agente, en relación a México. Querían que viniese a México. Dije, bingo. Y déjenme contarles una cosa, el bigote de Diego Verdaguer no nació por casualidad. Ese bigote se lo dejó crecer porque él no quería que lo reconocieran cuando andaba trabajando de albañil. Volveré empezó a sonar durísimo en varios países de América Latina. La canción tenía sentimiento, nostalgia y ese estilo romántico que Diego sabía cantar muy bien. Y gracias a ese éxito, México volvió a fijarse en él, justamente el país que él anhelaba entrar con fuerza. Fui a Colombia, fui a Venezuela, fui a algunos otros lugares, a Chile, pero yo quería México. Claro. Cuando grabé Volveré en 1975, ahí empezaron las llamadas otra vez. Promotores, representantes y gente de la industria mexicana comenzaron a buscarlo para traerlo de regreso. Porque en México ya se acordaban de aquel pibe argentino que había pasado por el Festival de la Canción Latina unos años antes. Y fue entonces cuando apareció un nombre importante, Hugo López, un representante argentino que tenía ojo para descubrir artistas y que años después también sería pieza clave en la carrera de Luis Miguel, ya que fue su representante. Hugo López era él el que llamaba. Hugo López era un representante, un hacedor de estrellas, Sí. argentino, Sí. que nomás tenía a Luis Miguel. Bueno, él, sinceramente, quiero decirte, Hugo López vio algo en Diego y empezó a mover piezas para traerlo a México. Ya no como un muchacho desconocido del festival, ahora venía con un éxito continental bajo el brazo y con más experiencia encima. Diego aceptó y regresó a México, decidido a conquistar el país, ahora sí, pero en serio. Y vaya que el destino ya le tenía preparada la mesa, porque sin saberlo, estaba entrando en la etapa más importante de toda su vida. Porque sí amigos, Volveré no solamente fue canción exitosa, fue un puente que lo sacó del hoyo y lo volvió a poner enfrente del país que terminaría cambiándole el destino completo. Aún puedo ver el tren partir. Y fue en el año 1975 en Buenos Aires cuando iba manejando y vio cruzar a 3 muchachas frente a su carro. Y en medio de ellas iba Amanda Miguel, jovencita, guapa, con ese pelo alborotado que después se volvería su sello y una presencia que no necesitaba pedir permiso para llamar la atención. la conocí en la calle, yo iba manejando, en una época en la que ya empezaba a ser famoso en la Argentina, en el año 1975, y cruzó frente a mi automóvil en un semáforo rojo. Hemos ido así. Y bueno, ya les platiqué la historia de cómo esa muchacha se le atravesó en la vida y le cambió el destino. Cuando Diego Verdaguer conoció a Amanda Miguel, pues obviamente Amanda todavía no era famosa, pero cantaba muy bonito. Cuando él la conoció, ella tocó el piano y cantó y eso lo entusiasmó, así que la invitó a cantar los coros con él. Y esa fue la primera gran entrada de Amanda Miguel al mundo profesional. Pero claro, la historia venía con su espinita. Los papás de Amanda no estaban brincando de felicidad con ese romance, porque Diego seguía casado, aunque separado, y además tenía una hija. Para una familia tradicional, aquello no era precisamente el yerno empaquetado con moño. Lo escuchabas en la radio. Claro, lo escuchaba en el radio. Iba yo manejando en un semáforo y ella cruzó frente al carro con su prima y su hermana, ella iba en el medio y yo las vi pasar, parece que fuera ahora. Aún así, Amanda y Diego siguieron juntos. Ella empezó como corista,
viajando y aprendiendo del escenario y creciendo junto a él. Y mientras el amor avanzaba, también se fue armando una mancuerna musical que después iba a pesar muchísimo en la música latina. No les gustaba para nada es que Diego hubiera sido un hombre casado. Él estaba casado y separado y tenía una hija. Entonces esa parte así como que estaba medio oscura para ellos, ¿no? Entonces fue Con el tiempo se fueron a vivir juntos, enfrentaron miradas, dudas y comentarios, pero siguieron jalando parejo. Ya estaba separado, pero no estaba divorciado legalmente porque el divorcio no existía en la Argentina. Unos años después existió e hicimos un trámite de divorcio y bueno, me divorcié legalmente con papeles y demás. Años después, ya con Ana Victoria en camino, decidieron casarse legalmente en el año 1983 en Los Ángeles, California. ¿Y quién iba a pensar que todo empezó con una mirada en el semáforo? Dicen que al principio, cuando llegó Diego Verdaguer a México, sí sintió cierto rechazo por ser argentino. No era de frente ni con sombrerazos, pero sí esa miradita medio rara de ¿y este de dónde salió? Aún así, no se achicó. Sí hubo molestia porque era argentino. Y sí sentí en diferentes momentos de mi vida cierto así como de frente no, ¿verdad? Con Volveré empezó a meterse fuerte en el gusto del público. Luego vinieron canciones como La Ladrona y Pasadiscos, y poco a poco México dejó de verlo como el cantante que venía de fuera y lo adoptó, y Diego también adoptó a México. Eres la ladrona. Porque a veces no se nace en un país, pero el público te firma el acta con aplausos. Y Diego terminó haciendo en México más de 40 años de carrera, con canciones, giras y cariño del público. Pero hubo un punto en que el fuego le borró media vida y cuando parecía que Diego ya había sobrevivido a varias, la vida le aventó otro golpe, pero ahora con fuego. Primero se quemó su oficina en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Ahí perdió cintas, papeles, contratos y documentos importantes, de esos que no se recuperan con una trapeada y ya. Le dije, se quemaron las oficinas. ¿Cómo? Le dije, sí. Lograste tu cometido, le dije. Y sí, seguí durmiendo. Cuando se prendió fuego yo dije... Pero el golpe no paró ahí. Meses después también se incendió su casa. Y ahí, imagínense llegar y encontrar cenizas donde antes había recuerdos. Entre las cenizas y los escombros y revolvimos, encontramos un par de anillos de mi mamá que luego limpiamos y todavía tiene. Pero pues fue un momento difícil, quieras o no. Fue argentino un tiempo, no quería hablar con nadie. Aún así, Diego no se quedó tirado, se metió a reconstruir, a levantar otra vez, ladrillo por ladrillo, como si la vida le estuviera diciendo a ver si muy cantante vuelve a empezar. Y la pregunta intrigosa podría ser, ¿cómo que se quemó su oficina y después se quemó su casa? ¿No creen que había algo raro ahí? Pero vean amigos, los golpes de la vida no le apagaron la voz, sino que fue la pandemia, que después de tantos golpes y de haber pasado por pleitos con disqueras, contratos torcidos, años congelados, incendios, pérdidas y hasta la decisión de independizarse para seguir haciendo música a su manera, el último golpe llegó por donde menos quería creer. Diego había tenido una postura muy desconfiada sobre la pandemia. En el año 2020 llegó a decir que aquello estaba manipulado y creado por mentes perversas. Y claro, dicho ahora, suena durísimo, porque tiempo después el mismo virus terminó alcanzándolo. Creo que es algo que ha creado las mentes perversas, que es algo manipulado y que estamos en este juego de vivir y en sus últimos años siguió activo, unido a Amanda y con planes por delante. Recién se había convertido en abuelo por parte de su hija con Amanda. De vivir esta faceta como abuelo conmigo. Porque obviamente papá era abuelo. Mi hermana Jimena tiene 2 hijos y mi papá siempre amó a Malena, trabajó con ella, tenía ilusión de producir su música y adoraba. Incluso tenían preparada una gira junto a su esposa para el año 2022, como si la historia todavía les debiera más escenarios. Y yo le decía, dale Diego, yo ya salí, ahora sal. Pero ya saliste, ya. No, ya voy a salir, ya. Espérame, tranquila. Yo lloraba. No llores, me decía. Ya va a salir. Pero el COVID no perdonó. Diego Verdaguer murió el 27 de enero del año 2022 en Los Ángeles por complicaciones de esa enfermedad. Tenía 70 años y así fue como aquel muchacho argentino que México adoptó con aplausos
se fue dejando canciones que todavía suenan como si no se hubiera ido. Una gran fe en Dios. Un año sin tu amor. Esa fe en Dios La carta dice que le hacía espérame. crear continuamente. Diego dejó una carrera de más de 50 años, más de 20 millones de discos vendidos, alrededor de 15 álbumes de estudio como solista. Y vean amigos, no se quedó quieto en lo mismo. Ya de grande se aventó a cantar rancheras con Mexicano hasta las Pampas, como homenaje al país que le abrió las puertas y lo adoptó como suyo. No la deja. Ese disco le dio premios, nominaciones al Grammy Latino y una nueva vida artística, porque Diego no quiso vivir solo del recuerdo, también quiso demostrar que todavía tenía con qué pegar. Al final, su legado quedó en canciones en México, en Argentina, en Amanda, en su familia y en un público que todavía canta Volveré, La Ladrona y también El Pasadiscos, como si el tiempo no hubiese pasado. Y aquí la pregunta es, ¿con qué canción de Diego Verdaguer es la que más te identificas? Y así termina la historia de Diego Verdaguer, el muchacho argentino que pasó de andar batallando por la vida a convertirse en una de las voces románticas más queridas de América Latina. Tuvo éxitos, tropiezos, amores, pérdidas y también momentos donde la vida le pegó durísimo, pero nunca dejó de cantar ni de levantarse. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbanse a Tutoriales Gerberín, activen la campanita y déjenme en los comentarios de qué otro artista les gustaría que habláramos. Y saben, siempre los estamos leyendo. Nos vemos en un próximo video.